Dios para seguirnos edificando por medio de la palabra de Dios, del estudio. Quiero invitarles nuevamente, hermanos, a que vayamos al Evangelio de Mateo. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Recuerden que hemos iniciado en este Evangelio una serie de reflexiones que tienen que ver con lo que hemos estado hablando acerca de la oración y de lo que nosotros deseamos, al igual que los discípulos en Lucas 11:1, y es que Jesús nos enseñe a orar. Dice Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6. Andrés, ¿nos puede leer ese pasaje? Mateo 6, 5 y 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Si ustedes recuerdan, hermanos, estábamos viendo que hay muchas personas que oran, pero no necesariamente son creyentes. Pero también nos enseñaba que todo hijo de Dios, verdadero hijo de Dios, va a orar, porque la oración es una necesidad en el creyente. ¿Por qué es una necesidad? Bueno, porque es la forma en la que nosotros manifestamos que estamos vivos. Así como un niño recién nacido manifiesta que está vivo por ese primer llanto que él tiene, así también un cristiano manifiesta que está vivo y que tiene una relación con Dios porque constantemente busca hablar con su Padre. Pero veíamos también, hermanos, que hay formas de orar que pueden ser equivocadas o que pueden ser no, son equivocadas. Y Jesús las describe aquí. Principalmente habla de los hipócritas, porque dice, y cuando oren no seas como los hipócritas. ¿Por qué? Bueno, porque habían personas que oraban, pero no para tener una relación con Dios. Su oración era una apariencia, su oración era religiosidad, su oración era como una forma de querer mantener cierta reputación entre las personas de esa época. Y más, que aquí está refiriéndose Jesús a los judíos. Y recordemos que los judíos eran creyentes del Antiguo Testamento que habían sido enseñados a orar. Pero también nos enseña, hermanos, algo importante en este pasaje es que los incrédulos, aunque muchos puede que oren, en su gran mayoría los incrédulos no oran. Ellos no sienten la necesidad de hablar con Dios. Ellos no sienten la necesidad de tener una relación con Dios por medio de la oración. En el Salmo capítulo 53, o Salmo 53 más bien, Salmo 53, versículo 2 al versículo 4, dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo desde el 1 al 4. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Escuche lo que está diciendo la palabra. Que hay un grupo de personas que dicen primero, no hay Dios. Versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y si no hay Dios, ¿para qué orar? ¿Sí o no? Si Dios no existe, sería una locura que una persona dedicara tiempo a la oración. Ahora, hay personas que dicen, bueno, yo creo que Dios existe, pero su vida es un reflejo de que ellos no creen que realmente Dios existe, porque si existiera, tomaran en cuenta su voluntad. Entonces, estas personas, a pesar de que dicen creer que Dios existe, no oran, porque el pasaje dice, y no invocan a Dios.
O sea, lo que nos está mostrando, hermanos, es que las personas del mundo no oran. ¿Y por qué no oran? Bueno, porque ellos creen que no necesitan ninguna ayuda para sus vidas. Ellos se consideran autosuficientes. Ellos consideran que son capaces de hacer todo lo que necesitan en su vida sin ningún tipo de ayuda externa. Incluso no manifiestan que no necesitan ayuda ni siquiera de su familia. Y esas son las personas que dicen, yo lo que tengo me lo he ganado a pulso. Yo lo que soy me lo he conseguido yo mismo. A mí no me ha regalado nada nadie. Son ese tipo de personas. Es decir, ellos están manifestando necedad en su corazón. Comenzando, porque si están vivos es por la gracia de Dios. Porque si han podido hacer algo en la vida es por la misericordia de Dios. Pero ellos creen no necesitar a Dios. Y por eso es que no invocan a Dios. Porque para ellos el Dios es ellos mismos. Ellos mismos son su Dios. De ellos mismos procede su poder, dice la palabra de Dios. Ellos consideran que ellos son los autores de las cosas buenas que les suceden en la vida. Entonces por eso ni le piden ayuda a Dios y tampoco cuando reciben algún beneficio le dan gracias a Dios. No le dan gracias a Dios. ¿A quién le van a dar gracias si Dios no existe? Yo no sé si alguien ha visto Los Simpsons. Es un programa que cautivó a muchos niños, muchas personas. Yo confieso, no era muy amante de Los Simpsons. Lo veía de vez en cuando, pero no era muy amante en mi niñez. Pero sé que muchas personas eran amantes de Los Simpsons. Yo conocí amigos que grababan el programa para luego reproducirlo en VHS. Lo estoy hablando de hace bastantes años. Para reproducirlo en VHS. Y hay una escena en la que ellos están sentados a la mesa y van a comer y irónicamente le dice Homero a Bart, acuérdate que hay que orar por los alimentos. Y su oración es esta, Dios, gracias por nada. Eso es una ironía, eso es una blasfemia contra Dios, eso es una ofensa contra Dios. Y a veces los niños están viendo ese tipo de programas donde se les está inculcando que Dios no es nada, que Dios no es nadie, que no tienen por qué darle gracias a Dios. Esa es la vida de los incrédulos. Y eso va entrando en el corazón de muchos creyentes, al punto que a veces nos invitan a comer en casa de un incrédulo, y como ellos sirven la mesa, y son incrédulos y no van a orar, entonces nosotros terminamos, bueno, pues, tocó comer sin orar. No, hermano, no tocó comer sin orar. Nosotros debemos darle gracias a Dios. Si ellos no creen, que no crean. Pero usted y yo creemos que Dios existe. Y que esa comida que está en la mesa, a pesar de que nos haya invitado un incrédulo, no salió porque el incrédulo así lo haya querido. Ese alimento está en esa mesa porque Dios en su gracia y en su misericordia ha permitido que nosotros lo tengamos. Si nosotros leemos la palabra de Dios, dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Y hace llover sobre justos e injustos. Esa es la gracia de Dios. Y si ellos no le dan gracias a Dios, no importa. Pero usted y yo sí. Porque para nosotros Dios es real. Para nosotros Dios sí existe. Así que una de las formas de nosotros manifestar que realmente creemos en Dios es en la oración. No importa dónde estemos. Hay creyentes que están en un restaurante y sienten vergüenza de orar. Hay creyentes que van a la calle y dicen, bueno, pero qué pena llorar aquí, todas las personas me están viendo. Que nos vean, porque nuestro propósito es mostrar a Dios en todo lo que hacemos. Ese es nuestro propósito. A eso fuimos llamados. Jesús no tenía vergüenza de orar en ningún momento, en ninguna ocasión. Es verdad que la Biblia nos enseña aquí mismo, y tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta. Pero si nosotros vemos la vida de Jesús, Jesús tuvo una vida de oración pública. Él oró mientras estaba repartiendo el alimento a 4,000 y luego a 5,000, a la luz y a la vista de todas las personas. Él oró cuando resucitó a Lázaro, mientras las personas lo veían. Él oró en casa de un hombre mientras resucitaba una niña. Hermanos, tenemos una enseñanza de que la oración pública es una manifestación de nuestra fe en Dios. Estamos diciendo, Señor, enséñanos a orar. El Señor dice, ora en todo momento, en todo lugar.
No importa si las personas con las cuales estás son incrédulas. Si tú crees que yo existo, si tú crees que yo soy real, entonces tú vas a orar. Los necios, los incrédulos, ellos no lo van a hacer. Y posiblemente hasta se burlarán de ti. Posiblemente hasta se reirán de nosotros y dirán, bueno, allá él con sus locuras. No, no son locuras. Locura es nosotros venir a este mundo y creer que estamos aquí de la nada. Eso sí es una locura. Pero creer que nosotros somos obra de Dios es la cosa más cuerda y más razonable que cualquier ser humano puede llegar a pensar. Es lo más razonable que un ser humano pueda tener en su mente y en su corazón. Ahora, eso nos muestra a nosotros que el creyente sí ora. El creyente sí le da gracias a Dios, aunque el incrédulo no lo haga. En Salmo 79, versículo 6, Salmo 79, versículo 6, Andrés, ¿nos puede leer este pasaje? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Escuche, hermano, aquí ya no solamente estamos viendo a las personas, sino que aquí habla de naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Hay países donde no creen en Dios. Y no me refiero solamente a 2 o 3 personas. Me refiero que incluso desde los mismos gobiernos se está enseñando que Dios no existe. Esos son los gobiernos que les llaman ellos del primer mundo. Porque lo que enseñan es la religión atrasa el desarrollo. La religión es un estancamiento en el desarrollo de la cultura, del pensamiento, de las ideologías, de la filosofía. Y ellos creen que entonces deben sacar a Dios de sus vidas, deben sacar a Dios del gobierno. Muchos gobiernos que comenzaron establecidos bajo fundamentos bíblicos, ahora no creen en Dios. Ahora el Dios son ellos mismos, ahora el Dios es el capitalismo, ahora el Dios es el comunismo, ahora Dios es el socialismo. Ese es Dios. Ya no creen en Dios. Gobiernos enteros, naciones enteras. Y es por eso que a veces vemos cómo Dios juzga a esas naciones, cómo Dios juzga a esos pueblos, porque olvidan a Dios, se han olvidado de su hacedor, se han olvidado de su creador y no invocan a Dios. Hermanos, cuidado cuando nosotros vayamos a dar nuestro voto por un político, por un gobernante que no crea en Dios. Cuidado con regalar nuestro voto. Cuidado con vender nuestras convicciones a cambio de una mejor economía. Porque hay personas que lo hacen así. Dicen, bueno, este no creerá en Dios, pero promete vivienda, promete alimento, promete subsidios, bajar los impuestos. ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? No sea que estemos cayendo en la misma actitud de Judas, que por 30 miserables monedas de plata vendió al maestro. Que caigamos en la condición de Saúl, que por un plato de lentejas vendió la bendición. No, hermano, no debemos nosotros hacer así. Cuando nosotros vayamos a dar nuestro voto, meditémoslo, pensemos, sabemos que ningún hombre va a ser perfecto, ningún gobernante va a ser perfecto. Pero hay de gobernantes a gobernantes y nosotros no podemos vender nuestras convicciones a cambio de las cosas materiales. Dios colocará el que Él quiera, pero eso no nos quita a nosotros la responsabilidad de votar bajo principios bíblicos. Tampoco le enseña al cristiano que no vote porque está ejerciendo su derecho y es un derecho que el gobierno nos ha dado y que Dios no lo contradice, hermanos. Pero bueno, eso es asunto de política que tocaremos en otra ocasión. Otra lección que podemos aprender de este pasaje es que no todos los que oran son creyentes. Escuche, veíamos primero, un verdadero creyente orará. Segundo, los incrédulos no oran. Pero aquí vemos que no todos los que oran son creyentes. Y por eso es que nos habla aquí, hermanos, de los hipócritas y los gentiles. ¿Cuáles son los hipócritas? Bueno, los que aparentan ser creyentes, pero oran para ser vistos.
Pero luego nos habla de los gentiles. Y recuerde que esa distinción gentil era para hacer una referencia a los incrédulos y a los creyentes. En esa época un judío era una distinción de creyente, un gentil era la distinción de un incrédulo. Y aquí nos está enseñando de que podemos orar como los gentiles. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que hay incrédulos que oran, pero siguen siendo incrédulos. Porque hay incrédulos que oran y siguen siendo incrédulos. Yo no sé si usted se ha encontrado con personas que ellos dicen, no, yo me levanto y yo le doy gracias a Dios. Ah, qué bien. ¿Y dónde te congregas? No, en ninguna parte, yo no necesito ninguna religión. Es un incrédulo. Porque decir que no necesita ninguna religión es decirle a Dios, yo no necesito la iglesia. Resulta que la iglesia es el cuerpo de Cristo y usted no puede decapitar al cuerpo de Cristo de la cabeza. Usted no puede decir, yo tengo comunión con la cabeza, no con el cuerpo. Porque además, nosotros hacemos parte de la iglesia porque el dueño de la iglesia es el que nos añade. Y si alguien no hace parte de una iglesia local, no solamente universal, sino una iglesia local, está manifestando que es un incrédulo aunque ore. Porque hay muchas personas que piensan así. No, yo oro en mi casa. Y yo le doy gracias a Dios cuando me levanto, cuando me voy a acostar, cuando voy de viaje, cuando desayuno, cuando almuerzo, cuando como, cuando estoy enfermo, cuando tengo problemas. Yo le pido por mis hijos, yo le pido por mi esposo, yo le pido por mis padres, yo le pido por mi familia, yo le pido por el gobierno. Y puede que incluso tengan más espacio de oración que un mismo creyente. Pero siguen siendo gentiles. Y por eso es que Jesús en Mateo capítulo 6 dice, y cuando oren no sean como los gentiles. Hermanos, puede alguna persona estar orando y aún seguir siendo gentil. Y lo peor aún, puede un verdadero creyente estar orando y estar orando como un gentil. Ahora, eso nos debe a nosotros enseñar algo. Yo no sé qué usted esté pensando con esto, hermanos, pero eso nos debe enseñar a nosotros algo. Y es que nosotros debemos poner mucho cuidado de cómo estamos orando. Hermanos, a veces nosotros oramos y tenemos pregrabado un método, una oración aquí pregrabada. Especialmente nuestros hijos. Ellos oran con algo aquí pregrabado. Y usted puede repetir palabra por palabra cuando ellos están orando. Usted puede en su mente ir repitiendo palabra por palabra y de pronto uno se equivocará en una o dos frases. De resto son iguales, igualitas. Incluso hermanos en Cristo, miembros de la iglesia, con algunos años de convertidos, pueden estar orando como los hipócritas, pueden estar orando como los gentiles. Y usted se da cuenta, hermanos, cuando usted escucha sus oraciones, y no porque uno diga, bueno, vamos a ver cómo ora el hermanito, no, sino porque la Biblia nos enseña que nosotros debemos prestar atención a la persona que está orando para que nuestro amén sea consentido. Por eso dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Porque hay personas que dicen, no, yo oro en el espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, se animan, se sienten felices, a todo lo que dice el que está orando dice amén. Y más, si el que está orando utiliza ese tipo de formas de hablar que tocan como el corazón, que utilizan palabras como melodiosas, palabras como armónicas, palabras incluso elevadas, palabras que salen de la Biblia, y las personas dicen, ¡ay, cómo oró de bonito! Bueno, cuando alguien dice cómo oró de bonito es porque él piensa que le están orando a él. Porque el que debe decir eso es Dios. Dios es el que sabe si la persona oró de acuerdo a la voluntad de Dios o no. Así que cuando nosotros decimos amén es porque hemos escuchado atentamente la oración. Y eso es algo en lo que nosotros fallamos. Que a veces decimos amén y no hemos escuchado toda la oración. Escuchamos lo primero, cuando el hermano comenzó a orar, luego nos distraemos, divagan nuestros pensamientos, divaga nuestra mente en lo que está pasando, si alguien se paró, si alguien se sentó, si hubo un ruido, si habló muy pasito, si habló muy fuerte, si habló muy rápido, si habló muy lento. Estamos pensando en lo que dejamos de hacer, en lo que tenemos que hacer ahora al terminar la oración. Y al final el hermano dice, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermano, podemos estar orando como los gentiles. Podemos estar orando como los hipócritas. Porque queremos que nos vean orando. Queremos que vean que tenemos nuestros ojos cerrados y que al final dijimos
amén. Incluso a veces hasta con una voz fuerte, una voz que pareciera que manifestara que estuvimos súper concentrados en la oración. Jesús dice no. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas y no sean como los gentiles. Hermano, necesitamos prestar mucha atención a la forma de orar. No caigamos en la hipocresía, no caigamos en la condición de los incrédulos. Un verdadero hijo de Dios orará a Dios en todo tiempo, en toda circunstancia, le dará gracias a Dios y no lo hará por aparentar, ni tampoco lo hará como los incrédulos. Lo hará movido por el Espíritu Santo que está en él. ¿Recuerdan que lo aprendíamos? El Espíritu que clama, Abba, Padre. Es el Espíritu el que nos mueve a orar. Pero escuche, cuando yo hablo del Espíritu no me refiero a las religiones que se han vuelto casi que místicas, en donde ellos dicen, ay, yo sí sentí que el Señor me tocaba el corazón mientras yo le oraba. No, hermanos, esa no es la oración en el Espíritu. La oración en el Espíritu es una oración consciente. La oración en el Espíritu es una oración concreta. La oración en el Espíritu es una oración informada por medio de la palabra de Dios. Esa es la oración en el Espíritu. En la carta de Judas, vamos a Judas, un momentico, para que veamos lo que nos enseña la palabra de Dios. Judas no tiene capítulos, así que no vaya a buscar capítulos. Judas está antes de Apocalipsis. Judas, versículo 20 y 21. ¿Qué dice hermana Diana? Judas, versículo 20 y 21. Amén, dice Judas 20:21. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Miren lo que dice aquí. Pero vosotros, amados, edifíquense sobre vuestra santísima fe. Pregunta, ¿cómo es edificado el creyente? Porque esto tiene que ver con la oración. ¿Cómo es edificado el creyente? ¿Lo recuerdan? Por medio de la enseñanza de la palabra. La enseñanza de la palabra es la que edifica al creyente. Y cuando un creyente está siendo edificado, ¿saben qué va a hacer? Va a orar en el Espíritu Santo. ¿Por qué va a orar en el Espíritu Santo? Bueno, hermanos, sencillo. Si nosotros vamos a Efesios capítulo 5, para que tengamos idea, hermanos, de lo que es orar en el Espíritu. Es contrario a las oraciones que algunos dicen que están haciendo en el Espíritu porque lloran, porque sienten calor, porque se tiran al piso, porque hablan supuestamente en lenguas que nadie entiende. Pero la palabra no enseña eso, hermano. Miren lo que dice Efesios 5:15 en adelante, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos, ¿de qué cosa? Del Espíritu. Escuchen, sean llenos del Espíritu. ¿Cómo podemos orar en el Espíritu? ¿Cómo? Siendo llenos del Espíritu, ¿sí o no? Porque la abundancia del corazón habla a la boca. Si yo estoy lleno del Espíritu, mi oración va a ser en el Espíritu. Ahora, ¿cómo soy yo lleno del Espíritu Santo? Porque aquí nos dice que en vez de ser como necios, andemos como sabios y seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo?
Porque si usted mira, el versículo 19 y 20 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Escuchen, ¿qué es lo que produce estar lleno del Espíritu Santo? Hablar con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Ese es el resultado de estar llenos del Espíritu Santo. Ahora, mire lo que dice Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Colosenses 3, 16 y 17. Andrés, ¿nos puede leer? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Amén. Si usted estuvo atento a las dos lecturas se manifiestan un mismo resultado. En Efesios dice que el resultado de estar llenos del Espíritu Santo es hablar en nuestros corazones y exhortarnos con sabiduría, cantando con gracia al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Ese es el resultado. ¿Sí o no? Eso es lo que vamos a hacer. En Efesios dice que estar lleno del Espíritu da como resultado esto, hablando con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Aquí nos dice que estar lleno de la palabra de Cristo nos da el mismo resultado. ¿Cuál? Cantando en nuestros corazones con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es decir, que estar lleno del Espíritu es lo mismo que estar lleno de la palabra. Hay personas que creen que pueden ser llenos del Espíritu sin estar llenos de la palabra. Y le dan menos importancia a la palabra que a las supuestas manifestaciones de llenura del Espíritu. Hay personas que dicen hablar lenguas, pero usted le dice, por favor, ¿me puede buscar Amós? ¡Amós! ¿Y eso qué es? ¿Me puede buscar Oseas? ¡Oseas! Y eso está en la Biblia. Le dan poco valor a la Biblia, pero mucha relevancia a la supuesta llenura del Espíritu. Incluso ellos dicen, yo me siento llena del Espíritu. Ay, qué bien, ¿y cuántos versículos has memorizado? No, pues no me recuerdo muchos, pero yo estoy llena del Espíritu. La palabra enseña lo contrario. Estar lleno del Espíritu es estar lleno de la palabra. Y eso va a hacer que cuando nosotros oremos en el Espíritu, hermanos. ¿Cómo orar en el Espíritu? Lleno de la palabra. Recuerde, estamos pidiéndole a Jesús, enséñanos a orar. ¿Usted recuerda cómo hablaba Jesús? Muchas de sus palabras eran citas del Antiguo Testamento. Muchas de sus oraciones eran oraciones que estaban citadas en el Antiguo Testamento. ¿Cómo son nuestras oraciones? No digo que entonces cuando vayamos a orar tenemos que repetir 5, 6, 7 versículos. Lo que digo es que si mi mente está inundada de la palabra de Dios, mis oraciones estarán inundadas de la palabra de Dios. Por eso dice Jesús, no ores como los hipócritas, no ores como los gentiles. Los hipócritas no les importa cómo estén orando. Ellos lo que quieren es aparentar de que son personas de oración. Los gentiles, peor aún, porque los gentiles oran. Ellos no saben ni qué es lo que están haciendo, no saben cómo orar, porque no son hijos de Dios, porque no están convertidos. Pero ellos dicen que en su corazón sienten que Dios escucha sus oraciones. Jesús dice no. Hay varias formas en las que las personas dicen que están orando. Están los verdaderos creyentes, están los hipócritas y están los incrédulos. Los tres oran, pero solamente una oración es contestada. ¿Cuál? La que es como las oraciones de Jesús. ¿Cómo eran las oraciones de Jesús? Conforme a la voluntad de Dios. Y de eso vamos a hablar, si Dios lo permite, en la próxima reflexión.
Hoy vamos a dejarlo hasta allí, pero quiero que llevemos eso en el corazón. ¿Cómo estoy orando? ¿Estamos seguros que estamos orando en el Espíritu? ¿Estamos seguros que estamos orando como un verdadero hijo de Dios? ¿O hemos visto en nosotros hipocresía al orar? ¿O hemos visto en nosotros que estamos orando como los incrédulos, sin ningún conocimiento de Dios? Pero creemos que estamos orando. ¿Y sabe por qué? Porque le damos poca importancia al estudio de las Escrituras. Le damos mucha relevancia a los sentimientos, a las emociones y a las experiencias, pero menospreciamos lo que enseña la palabra de Dios. Un verdadero hijo de Dios no, porque la única forma de orar conforme a la voluntad de Dios es conociendo la voluntad de Dios. Y es por eso que estamos estudiando este tema acerca de la oración. Y pido a Dios que esté siendo de gran provecho para todos nosotros.